Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los hombres los alaben. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no se sepa, y así la gente no se dé cuenta que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Siéntese un momentito. La liturgia escoge esta lectura de Mateo al inicio de la Cuaresma para marcar las tres actividades que forman parte de este proceso de purificación y de crecimiento. El tema de la caridad lo marca como el primer elemento, porque en eso es en lo que nos distingue pues la gente. Jesús decía que el amor, la caridad, es el signo pues por excelencia con el cual se reconoce al cristiano. Recordarán ustedes que este precisamente es el signo que el Señor hace el día de la última cena, cuando se pone a limpiarle, a lavarle los pies a sus discípulos. El tema de la caridad, del servicio, de la ayuda a los demás, tiene que ser el elemento central por el cual nuestra vida crece y se va perfeccionando. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo para perfeccionar, es un tiempo de crecimiento. Recuerden que en sí misma no tiene ningún sentido. Tiene sentido en vías a la Pascua. O sea, la Pascua como un renacer, como una transformación, como un crecimiento pleno hacia el cual nosotros estamos pues invitados a llegar. Cada Cuaresma como un círculo, ¿verdad?, que asciende, ¿verdad?, una espiral, vamos creciendo de tal manera que cada año, al llegar a la Pascua, nuestra vida sea más semejante a la del Señor. Estemos más en esa sintonía del reino, que es a lo que el Señor vino, a que nosotros viviéramos en este espacio del reino. Entonces, uno de los temas importantes que tenemos que mantener, pues es el tema de la caridad. Ese esfuerzo por ayudar a los demás, ese esfuerzo por irnos también desprendiendo de lo superfluo para compartirlo con los demás. Por eso, dentro de las prácticas de la Cuaresma, estaba también el tema del ayuno, que va en esta misma línea, la purificación, irnos deshaciendo de todo lo superfluo, de todo aquello que nos estorba, pero al mismo tiempo ir ganando dominio sobre uno mismo para que el pecado vaya teniendo cada vez menos dominio, nuestras pasiones principalmente, vayan teniendo menos dominio sobre nosotros. La Iglesia junta estos dos elementos, caridad y ayuno, y por eso se nos invita a que el ayuno pues sea realmente una comida más simple,
¿verdad? No tiene sentido el no comer. Tiene sentido cuando por un lado esta hambre que está en mí, ¿verdad? Que es una de nuestras pasiones, pues la voy dominando, la voy sujetando, ¿no? La voy manteniendo. Tengo hambre, todos tenemos hambre. Bueno, pues esa hambre yo busco controlarla, la trato de controlar, porque todas nuestras demás pasiones pues son también hambre de poder, hambre de sexo, hambre de descanso, o sea, son estas partes placenteras, es esa hambre que todos tenemos. Entonces tenemos que ir controlando esas hambres de tal manera que podamos nosotros ser más dueños de nosotros mismos. Si eso lo combinamos con el tema de la caridad, entonces lo que la Iglesia hacía es decir, bueno, pues eso de lo que te privas, ¿sí? Que puede ser la comida, ¿verdad? Que es la forma ordinaria. Entonces, en vez de comer carne, pues voy a comer algo que es más económico. En otro tiempo, pues era el pescado, porque pues el pescado nomás necesitaba un anzuelo y un arpón o cualquier cosa, y en un río, que es donde nacen las civilizaciones, pues con eso se comía. Entonces, lo que me ahorraba de comprar la carne, que sería muy cara, ¿verdad? Tener un becerrito, tener cabras, todo esto para comerse la carne, pues era costoso. Entonces, eso que me ahorraba, pues ahora se lo daba a los pobres. Entonces, mientras que ayuno, pues la caridad se hace a los pobres. Hoy podemos hacer también nosotros lo mismo, ¿verdad? Decir, bueno, voy a ayunar durante esta cuaresma. Mi ayuno va a ser, por ejemplo, la gente que le guste mucho ir al cine. Pues no voy a ir al cine durante estos 40 días, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Pues imagínense, si el cine cuesta como 100 pesos, creo, no sé cuánto, porque tengo años de no ir. Pero entre el cine, las palomitas, el refresco y todo lo que se compra ahí, pues son más de 100 pesos. Entonces, si esos 100 pesos los ahorro y al final, pues esos 400, 500 pesos, pues se los puedo dar a una persona necesitada, la caridad. Y entonces estoy desarrollándolo de las dos formas. Lo mismo podemos hacer con nuestra comida, o sea, los viernes que serán viernes de penitencia, bueno, pues en vez de comer lo que normalmente como, pues voy a comer más vegetales, voy a comer cosas más simples. Si queremos hacer un buen ayuno, pues comer lo que comen los pobres, frijoles y tortillas, ¿verdad? Imagínense cuánto ahorro habría en nuestras casas y cuánta enseñanza también para los hijos, porque por eso hoy los muchachos pues fácilmente se salen de la vida cristiana, porque desde la casa no les enseñamos incluso pues a ayunar, ¿verdad? Entonces tus tostaditas con frijoles, tus tacos de frijoles, ¿verdad? Tu café, tus panes, etcétera, y vamos controlando, ¿verdad? Entonces son los dos elementos que nos ayudan a ir creciendo espiritualmente. No tiene sentido privarnos de carne, de pescado, de lo que sea, si no tiene un sentido para mi vida espiritual. Si esto no me ayuda a llegar a la Pascua con una vida mucho más plena y perfecta, pues entonces, ¿qué sentido tienen todas nuestras prácticas? Y finalmente nos habla de la oración también. Va a ser muy difícil que yo pueda ayunar, que pueda pues realmente contenerme, que pueda desprenderme de mis cosas o de aquello que me gusta, que me es placentero, si yo no oro. El espíritu se alimenta de la oración. Y si yo no oro, el espíritu estará como siempre flaco y pues no vamos a poder avanzar. Todas estas prácticas sirven de ejercicio para que después, cuando termine la Pascua, las mantengamos vivas en nosotros. Hay gente que nada más durante la cuaresma hace ayuno y pues eso no nos ayuda a mantener el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Porque pues las pasiones no están nada más en cuaresma, están siempre y nunca las llegamos a dominar o a extinguir completamente, siempre están ahí. Entonces siempre tenemos que mantenerlas bajo control, siempre tendremos que hacer la caridad y siempre tendremos que rezar. Entonces aprovechemos este tiempo de la cuaresma para estas prácticas que forman de una forma íntegra la vida de un cristiano, se refuercen en nosotros y podamos así ir llegando a esta próxima Pascua con un corazón más purificado, más libre, más pleno, con una oración mucho más profunda, ¿verdad? Y que podamos también haber ejercido pues esta caridad con los demás que pueda pues traer beneficio para todos. Entonces, hagamos una buena cuaresma, ¿sí?
Y una buena cuaresma empieza con un buen plan de ayuno, con un buen plan de oración, con un trabajo que vamos a tener que realizar para que podamos llegar a una Pascua plena, gloriosa, y no que pues llegamos a la Pascua, se acabaran las fiestas de las vacaciones de la Semana Santa y nuestra vida regresa nuevamente a la vida ordinaria. Esto no debe de ser. Así que trabajemos bien, hagamos un buen ayuno, hagamos estas muestras de caridad para los demás y busquemos ir incrementando nuestra relación con Dios a través de la oración para que podamos llegar verdaderamente a un crecimiento espiritual verdadero y pleno. Alabado sea Jesucristo.